Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Hoy nos acompaña aquí en el Festival Boreal Dulce María Gutiérrez, directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Tras su paso por la tertulia, Dulce María, le agradecemos que esté aquí en esta entrevista un poco más personal y breve. Y quisiéramos conocer un poco más su labor dentro del Gobierno. Desde su perspectiva, ¿cuáles son hoy en día los principales retos en materia de derechos de las personas con discapacidad? Hay muchísimos retos. Lo dije antes al concluir mi intervención en la tertulia, que la inclusión sigue siendo un gran reto. Quizás el mayor de los retos a los que debemos enfrentarnos es la generación de conciencia en la sociedad sobre la diversidad que tiene la discapacidad, que no siempre está asociada a episodios de salud mental a la discapacidad, que parece que ahí también hay un poco de lío conceptual. Pero creo que el día en que la sociedad acepte a las personas tal y como son, con sus circunstancias, con sus capacidades o discapacidades, algunas son diagnosticadas, otras no, algunas son susceptibles de que se les conceda por parte de la Dirección General que lidero un grado de discapacidad u otras no. Pero lo que necesitan las personas, ante todo, es aceptarse, poder participar en la vida y en todas las actividades que nos ofrece la sociedad en igualdad de condiciones. Eso es un reto en el que trabajamos, por supuesto, con el apoyo de las entidades, siempre de la mano, intentando escuchar esas reivindicaciones o propuestas, porque esa debe ser la base para liderar y para empezar a diseñar políticas que establezcan, implanten realmente un cambio. Pero está claro que la situación es tan diversa y tan amplia que no puede caminar sola. Tiene que ir con la mano de ese cambio social, de ese cambio en la conciencia de la ciudadanía, en esa empatía y aceptación, y luego, sin dejar de perder la visión de que el tercer sector, las entidades y todo el trabajo que se desarrolla dentro de las islas es fundamental para de verdad impulsar esos cambios y generar aquellas circunstancias o situaciones que nosotros desde la Dirección General de Discapacidad y desde la Consejería del Gobierno en general, porque ha sido un reto también de Fernando Clavijo, del presidente del Gobierno, que por eso ha creado específicamente una Dirección General de Discapacidad, que es esa atención específica a las reivindicaciones, a las demandas y ese cambio de paradigma que tiene que existir realmente para que, como yo decía antes en la tertulia, se entienda la diversidad pues con total naturalidad, personas entre personas, con sus circunstancias que necesitan de la inclusión, que necesitan de participar. Y cuanta más participación hay en la vida, más inclusión, primero, mejores personas somos todos, porque aprendemos de esa diversidad y tendremos seguro una sociedad muchísimo más diversa, muchísimo mejor, con más capacidad para aprender y con más capacidad también para aportar. Hablando de diversidad, Dulce, tal cual está concebida actualmente la atención a la salud mental, las asociaciones hemos percibido en muchas ocasiones que la importancia se diluye dentro del concepto amplio, como bien mencionabas, que tiene este concepto, ¿no? Pero no podemos olvidar que la salud mental tiene unas particularidades y unas características que no tienen, a su vez, otras discapacidades. ¿Puedes contarnos qué acciones o líneas de trabajo está impulsando la Dirección General de Discapacidad para intentar resolver estas necesidades y dar respuesta a las personas con problemas de salud mental? Mira, en primer lugar, el apoyo a las entidades. No son demasiadas las entidades de salud mental que trabajan con las personas con salud mental en Canarias. Es verdad que tenemos las federaciones, que tenemos quizás las grandes referencias como son AFES o ATELSAM, pero hay otras entidades. Hace nada estuve en La Palma, como bien mencionabas antes, con la Asociación de Salud Mental de La Palma. El trabajo codo a codo con ustedes, con las entidades, con las federaciones que aglutinan distintas asociaciones, que hay algunas particularidades que no se habían tenido en cuenta. Recuerdo en una de las reuniones que tuvimos un encuentro específico con una asociación de trastorno límite de la personalidad, que parece que también anda ahí un poco difuso, ¿no? Y medio difuminado con otro tipo de situaciones de salud mental. Creo que, en primer lugar, esa escucha activa, esa participación activa con las entidades
creo que es lo más importante que se está haciendo. Porque luego podemos hablar del apoyo económico, que es real, necesario, y a las entidades tú le puedes hablar de toda la colaboración que quieras, pero al final necesitan financiación porque tienen que sacar adelante sus proyectos, sus actividades, y porque el apoyo real a las personas que tienen una situación o están pasando por una situación de salud mental requiere de apoyo económico. Porque las cosas que se hacen hay que pagarlas, así de sencillo, como cualquier actividad de la vida o cualquier cosa que tengamos que hacer para conseguir cosas. Es cierto que las entidades, la federación, ante todo, nos ha venido reclamando la Dirección General que esas líneas de apoyo económico, esas líneas de financiación, estén diferenciadas de las de discapacidad, que haya una línea específica para conceder subvenciones a las entidades de salud mental de forma independiente de las líneas que se sacan dentro de las convocatorias, ya sea de IRPF o de concurrencia competitiva para la discapacidad en general. Estamos trabajando en esa propuesta. Yo la apoyo, creo que es necesario porque he tenido experiencias en lo personal, porque, bueno, intento visitar las entidades, intento visitar a las personas que forman parte de esas entidades, personas con las que trabajan, y yo he tenido experiencias en primera persona con personas con una situación de salud mental que no se consideran personas con discapacidad. Y ellos mismos, sobre sí mismos, tienen una visión completamente distinta a la que a lo mejor desde la institución se está diseñando en torno a la salud mental. Y lo he visto, pero lo he visto no solo por lo que me transmiten las entidades y los trabajadores y profesionales de las entidades de salud mental, sino por mi propia experiencia con esas personas a las que una vez, en una ocasión, se les dijo, oye, ¿van a participar en un tema de carnavales, en el coso inclusivo? No, eso no es para nosotros. Me hizo reflexionar aquella respuesta. Porque me di cuenta de que no se sentía una persona con discapacidad, se sentía una persona en una situación de salud mental determinada, que a veces es pasajera, a veces no lo es, que la medicación, el tratamiento, las terapias adecuadas los hacen tener una vida completamente normal o normalizada. Además pelean por su inclusión laboral, por su inclusión en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte, con total y absolutísimo derecho. Ese derecho que tiene que ser respetado por nosotros. Y es verdad que hay que marcar una visión distinta y hay que empezar a trabajar en ese sentido para marcar esa diferenciación nada más, pero no ya por la visión que se pueda tener desde las instituciones, sino por lo que han transmitido las propias personas, que son a las que hay que escuchar. Dulce, desde Radio Male no podemos dejar de preguntarle también por la igualdad y quisiéramos saber qué medidas se están desarrollando para garantizar que la perspectiva de género esté presente también en todas las políticas públicas, para que tengan en cuenta, ¿no?, esa diferenciación, esas desigualdades de género que existen, y más en el caso de las mujeres con discapacidad, que a veces se duplica esa vulnerabilidad. Hay una doble discriminación evidente, palpable, manifiesta y estudiada y diagnosticada. Cuando la mujer pasa por una situación de discapacidad o tiene una discapacidad, ¿no?, ya sea permanente o transitoria. Pero eso es una realidad que se vive. No solo la Dirección General de Discapacidad trabaja en eso, el ICI, el Instituto Canario de Igualdad, que lidera mi compañera Ana Brito, también está trabajando de forma concienzuda, teniendo en cuenta esa variable, ¿no? No solo mujer, no solo situaciones de igualdad, no solo trabajo en ese sentido, sino que tenemos que tener en cuenta que si trabajamos para garantizar la igualdad y para luchar porque esa igualdad sea real y efectiva, no podemos olvidar a las mujeres con discapacidad, por lo que te decía al principio, porque se sufre esa doble discriminación. Entonces, está claro que las políticas tienen que ser transversales, el trabajo tiene que ser transversal y en el que se deben implicar no solo distintas áreas de una misma consejería, de un mismo gobierno, sino el Cabildo Insular de Tenerife, las instituciones, otras entidades con las que de verdad hay que trabajar de forma colaborativa, porque yo creo que todo lo que se hace suma, todo lo que se hace es positivo, y a veces solo necesitamos un poquito de coordinación para que las cosas que hacemos lleguen a muchísima más gente y sean muchísimo más efectivas. Son más efectivas cuando tienen mayor alcance, ni más ni menos, y cuando de verdad tienen un resultado positivo. Entonces, la Dirección General de Discapacidad y el ICI en este caso hemos trabajado de la mano en muchísimos aspectos. Hemos colaborado con una entidad, con la Asociación Mercedes Machado, por ejemplo, que ha elaborado un diagnóstico fantástico, muchísimo tiempo de meses de trabajo con mujeres con discapacidad, justamente para ver cuáles son las situaciones de agresión sexual o de acoso sexual que han podido pasar las mujeres con discapacidad, que justamente se agrava por ser una mujer con discapacidad. Ya no solo ese handicap
histórico que traemos, sino que se ha tenido en cuenta esa situación en particular de la mujer con discapacidad y, por supuesto, eso lo hemos apoyado económicamente, hemos estado de forma presencial y vamos a seguir dándole la mano a las entidades que trabajan no solo para diagnosticar, hacer ese diagnóstico real, porque ya es un conocimiento desde la experiencia, esas personas que hablan desde su experiencia, sino porque además eso nos va a decir dónde hay que trabajar, dónde hay que apostar económicamente y en qué sectores del territorio de esta comunidad autónoma también hay que trabajar más, porque sí que nos hemos dado cuenta de las grandes diferencias que tenemos en función de qué isla estemos hablando, dónde estemos trabajando, la dispersión territorial e incluso social y poblacional marca también un hándicap distinto y no es lo mismo trabajar a lo mejor con mujeres con discapacidad aquí en Los Silos, en municipios pequeños, que en el área metropolitana o en una isla como El Hierro, en El Hierro, en La Gomera, en Agulo, yo qué sé, como trabajar en ADG. Es que nuestra dispersión territorial y la propia idiosincrasia y naturaleza de nuestro territorio canario también marca unas diferencias muy grandes a la hora de tener en cuenta pues, todas esas distintas situaciones y la coyuntura en la que tenemos que trabajar. No es fácil, pero ya se está haciendo, se están dando pasos importantes y se está valorando esa distinta naturaleza que vivimos en Canarias. Dulce, y ya para finalizar, pues no nos gustaría pues, olvidarnos pues, también de los sueños y de los deseos. Como directora general de discapacidad, si usted pudiera ver logrado, ver consolidado algún avance, algún logro en el ámbito de la discapacidad en Canarias, ¿cuál sería el principal, el primero que se me viene a la cabeza? Mira, ya hemos conseguido muchísimas cosas, ¿no? Porque el reto lo marcas cuando llegas, ¿no? Yo lo primero que hice fue hacer un diagnóstico de lo que yo veía, de los principales dolores, ¿no? De esos puntos de dolor más importantes dentro de la dirección general, que al ser nueva requiere de un esfuerzo diferente y de hacer valoraciones distintas, desvinculadas de otras áreas, y luego hacer las propuestas, ¿no? Esas propuestas son como tú marcas tu estrategia, bueno, pues yo tengo que conseguir esto, esto, esto y esto. Se han conseguido hitos importantísimos a nivel Canarias. Por ejemplo, tener la tarjeta de discapacidad en Canarias ha sido un gran hito, porque éramos de las pocas comunidades autónomas dentro de España, dentro del territorio nacional, que no tenía la tarjeta de discapacidad. La tarjeta de discapacidad nos permite acreditar que tenemos una discapacidad y no tenemos que llevar nuestra resolución cuando queremos ir al cine y que nos hagan un descuento o una bonificación a la que tenemos derecho. Hay otras herramientas que se pueden utilizar. Hablamos de protección de datos, hablamos de intimidad, de proteger a las personas con discapacidad, y cuando vas al cine tienes que enseñar tu resolución, 4 folios donde dice cuáles son todas tus cosas, qué es lo que te pasa o de dónde viene tu discapacidad. No, eso no podía pasar. Eso ha sido un gran hito. Hemos conseguido otros hitos importantes como pues, propuestas legislativas y normativas que se han conseguido. Hace poco hemos aprobado un decreto ley que también es único y pionero a nivel nacional, que permite agilizar todos los procesos de valoración de la discapacidad, que ha sido también una de las grandes problemáticas que ha tenido esta comunidad autónoma en las personas con discapacidad, esperar años para que se les reconozca. Eso también ha sido una gran consecución, y creo que haber sido capaces de trabajar de la mano, de ese contacto directo y tan cercano y personal con las entidades, también nos ha hecho cambiar de perspectiva en cuanto a las políticas que tenemos que desarrollar. Eso se ve y se valora en esas líneas de convocatoria, en ese apoyo directo que podemos hacer a las entidades, esas subvenciones nominadas que ya hemos contemplado en los presupuestos para apoyar federaciones o fundaciones que trabajan con distintos colectivos, porque ya sabemos exactamente dónde hay que incidir. O sea que son cosas que yo creo que hay que también hablar en positivo de lo que se ha conseguido, porque es un trabajo muy importante que se ha hecho no solo por la parte política, sino por toda esa parte de los profesionales que han sido implicados, y a veces la respuesta política que hemos dado es la respuesta a ustedes, a lo que ustedes nos han pedido, las entidades. Por tanto, es un logro de la sociedad canaria, es un logro de todos. ¿Retos a futuro? Pues lo que dije al principio en la anterior tertulia, que de verdad la inclusión sea real y efectiva, y que todas las personas que están aquí y las personas que hoy tienen que participar en actividades concretas para personas con discapacidad dejen de hacerlo, no en actuaciones concretas, sino que dentro de la diversidad cultural, deportiva, de ocio, todas esas cosas se consigan de una manera natural y que ya esté todo preparado y adaptado
para que todos podamos participar de las distintas, de las gracias de la vida, ¿no? de las gracias de esa programación que se hace desde los ayuntamientos, desde los cabildos, desde los gobiernos, de las propias entidades, desde instituciones que a veces o entidades o asociaciones que no están directamente vinculadas a personas con discapacidad, pero que sin estarlo, dentro de su propia filosofía entienden que si quieren que su actividad, que lo que hacen realmente llegue a todo el mundo, tienen que ser inclusivos, aunque no sean asociaciones dedicadas a trabajar con la discapacidad, no necesariamente. Cuando esa conciencia, ese paradigma cambie y todas las entidades, todos nosotros, instituciones, trabajemos de la mano para que todo sea real y efectivo e inclusivo, entonces habremos conseguido un hito histórico brutal en esta comunidad autónoma y ese es el objetivo. Nos quedamos con ese deseo y con ese reto que además compartimos desde Radio Himalaya. Dulce, muchas gracias por acompañarnos de verdad hoy. Un placer. Gracias. Gracias a todos. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.